Bueno, buenas tardes, gracias a los organizadores por invitarme. Y bueno, como siempre que nos invitan, como no somos muy fáciles, pues nos dejamos caer. Como ha dicho Fermín, yo precisamente comencé a trabajar en la presa de Rules hace ya muchísimos años, en el 89, recién terminé la carrera. Y además nosotros como asociación empezamos a trabajar precisamente en el año 84 como tal, y algunos de ustedes lo recordarán cuando la problemática del trasvase de agua a Almería. Entonces yo estaba empezando a estudiar la carrera en aquel año y allí surgieron una serie de conceptos que luego son los que se han internacionalizado, ¿no? y que la nueva directiva de agua y la ley de agua española recogió los conceptos de lo que se denominó luego la nueva cultura del agua, ¿no? La gestión de la cuenca, la gestión de la demanda frente a la oferta, el uso conjunto de aguas subterráneas y superficiales, en fin, todo este tipo de conceptos de los que se hablan, de los que no se aplican, ¿verdad? Surgieron precisamente ya en los años 84 aquí, en la costa de Granada, ¿no? Yo recuerdo cuando se hablaba de la gestión dentro de la cuenca y la cuenca interior, ¿no? Intracomunitaria dentro de la Confederación Hidrográfica del Sur, que era entonces, o el planteamiento de la gestión conjunta de la cuenca hidrogeológica, ¿no? Que no solamente era la cuenca del agua que vertían a los ríos, sino las cuencas de aguas subterráneas que aportaban a ese río, ¿no? Y que muchas veces no se tenían en consideración y se producían problemas que afectaban a otras cuencas hidrográficas, ¿no? En fin, yo tampoco quiero enrollarme mucho con esto. Voy a intentar ser breve, porque no creo que esté en disposición de darle muchas charlas a todos ustedes. Voy a intentar hablar de algunos conceptos y si ustedes quieren luego, en la medida en que yo pueda aclarárselos, pues vamos entrando en ello. A mí se me ha pedido que hable del impacto ambiental de las presas, ¿no? En concreto, quizá la que tenemos más cerca y que sea un ejemplo claro es la presa de Rules, que sin estar funcionando, pues ya está generando impactos importantes, ¿no? Yo creo que si ustedes siguen un poco la prensa, verán la situación que se vive ahora mismo en la costa de Motril por el proceso de retroceso de las playas y la demanda que hay ahora de intervención. Desgraciadamente estamos volviendo a caer en el mismo error que cuando se construyó la presa, que es volver a pedir soluciones estructurales, donde se están pidiendo espigones, más por una intuición que por una constatación científica de que esa sea la solución al problema. Quiero decir con esto que la presa de Rules, construida sin funcionar en su vertiente de distribución de agua, porque sí, efectivamente está almacenando agua, y está haciendo de embalse regulador de avenida o de almacenamiento de periodos interpluviales en los que se recogen las aportaciones excedentarias, pero que, como ustedes conocen, carecen de sistemas de distribución de agua. Y yo no quiero ser pájaro de mal agüero ni todo lo contrario, pero me temo no me temo que la distribución la construcción de esas tuberías va a tardar, porque el proyecto original sobre papel de las tuberías eran 328 millones de euros, si no recuerdo mal, frente a los 280 y tantos que costó la presa. Es decir, que la distribución de las tuberías vale más dinero que la presa. Y eso sobre el papel, que ya sabemos luego, cuando comienzan a ejecutarse las obras, las diferencias que suele haber, ¿no? Bueno, esa es la situación previsible. Impactos que generó o que ha generado la presa de Rules. El primero, inmediato, es que el río desaparece como tal. Cuando hablamos siempre de ingeniería o de actuaciones duras, infraestructurales, hay que partir de un concepto básico, sobre todo desde quienes estamos en el lado ambiental de todo esto. Miren, nuestro planeta tiene 4.500 millones de años. En todo ese proceso, en toda esa historia,
al menos sabemos que ha habido 5 extinciones masivas. Extinciones masivas es que han desaparecido el 95% de las especies en el planeta. Quiero decir con esto que este planeta se ha fraguado en una serie de equilibrios entre los sistemas biológicos y los sistemas naturales, de tal modo que es un juego de engranaje en que cada cosa tiene su sitio y funciona. En los últimos 150 años, prácticamente, que es cuando los seres humanos hemos tenido capacidad tecnológica y de acumulación de capital como para transformar suficientemente esos ciclos, lo que estamos viendo es que bueno, pues estamos desajustando todo eso, todo lo que está ocurriendo. Evidentemente eso responde a unas necesidades, es decir, cuando se interviene en un río, se interviene porque es necesario utilizar el agua. Pero hay que tener en consideración siempre que esa intervención va a causar una serie de desajustes, que lo que hay que ver es si son asumibles o no lo son, o si efectivamente hay alternativa a esa intervención. Eso que en algún momento se empezó a denominar como desarrollo sostenible, que no fue más que un invento, y que nosotros pues, planteamos como la alternativa de menor impacto posible. ¿Qué quiero decir con esto? Que es verdad que no es planteable el que se pueda dejar a la naturaleza con su ciclo funcionando sin intervención, porque somos seres que vivimos en el planeta y al final tenemos que utilizar los recursos. Pero lo que sí es posible es que esas intervenciones sean lo suficientemente meditadas para que los impactos que generen sean siempre asumibles, sean los mínimos posibles y que sea la única solución posible. Que eliminemos todas las soluciones previas que se puedan ejecutar. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se habla de una infraestructura como una presa, el primer planteamiento que hay que hacerse es si es necesario hacer la presa. Si no hay otras alternativas viables que no generen ese impacto. Primer tema. Es lo que en cualquier procedimiento de evaluación ambiental se llama alternativa cero. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Antes de decir, vamos a hacer esto y vamos a ver qué impacto tiene. Primero es la alternativa cero. ¿Qué pasa si no hacemos esto? Segundo, ¿qué otras alternativas viables hay a la construcción, por ejemplo, de una presa? Y traigo esta colación por el tema de la presa de Rule. Yo me imagino que, por la edad de todos los que estamos aquí, que recordamos cuando el proyecto de la presa comenzó a ejecutarse. Inicialmente, ustedes saben que la presa de Rule fue una cosa que casi se sacó de la chistera como consecuencia del fracaso del proyecto original, que era el trasvase de agua directamente desde la cabecera del Trevele hacia Almería. Esa era la obra inicialmente diseñada, ¿no? Cuando aquello se frena por la contestación masiva de la costa de Granada, se genera una alternativa que era la presa de Rule, que su función realmente era más política que hidrológica. La función que tenía era hacer una presa para que los catetos de Motril estuviésemos contentos, viésemos el agua almacenada y que de ese modo los excedentes de ese agua se pudieran derivar hacia Almería. Esa era la función de la presa. Y la presa original no tenía nada que ver con la presa que finalmente se construyó. La presa original, si yo no recuerdo mal, estaba diseñada en torno a los 50 hectómetros cúbicos, frente a los 190 y tantos, si no recuerdo mal, que tiene el embalse final, ¿no? Que también tuvo su historia, ¿no? Cómo pasamos de una presa de tierra de 50 hectómetros cúbicos a una pantalla de hormigón y un embalse de 190 y tantos hectómetros. Y un presupuesto de 30 millones de euros aproximadamente a 300. ¿No? Eso tiene su historia también. En aquel momento, cuando se plantea la presa de Rule, el Instituto Geológico de Mineros, que no es ninguna asociación belicista, ecologista, ni nada por el estilo, sino que era un órgano oficial, planteó una alternativa a la construcción de Rule, que fue lo que se denominó el proyecto de uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas de la cuenca de Río Guadalquivir, que planteaba la gestión conjunta del embalse de Beznas por un lado y el acuífero de Motril. El acuífero de Motril es el hermano mayor del acuífero del Río Verde, con otras características,
pero que al final funciona prácticamente igual. Es un acuífero relacionado con el delta de la Rambla o del río. La única diferencia es que mientras el aluvial de aquí, de Almuñécar, si no recuerdo mal, tiene unos recursos de unos 10 hectómetros cúbicos aproximadamente, la capacidad, las reservas del acuífero de Motril son 200 hectómetros cúbicos. Es decir, el acuífero de Motril, la vega de Motril Salobreña, tiene más recursos que el embalse de Rules. Esto es así. Y entonces el planteamiento que se hizo en su momento desde el Instituto Geológico fue el uso conjunto, utilizar el acuífero del delta del río Guadalfeo como almacén. Esto ya existe una casuística enorme en todo el mundo, desde California hasta Israel, en general en todos los países que tienen problemas de evapotranspiración importante, de tipos de avenidas catastróficas que son problemáticas, pues las técnicas que se utilizan las de la gestión del acuífero. Voy a meter un inciso, si ustedes me van a perdonar que sea en esto muy simplón, pero para aclarar algunos conceptos. Y cuando se habla de acuífero, no es más que una roca que almacena y transmite el agua. Eso es un acuífero. Por ejemplo, cuando se habla de acuífero subterráneo, es como cuando alguien dice subo para arriba o bajo para abajo. Es que los acuíferos tienen que ser subterráneos. Son rocas que almacenan y transmiten el agua. ¿Vale? No es más que eso. ¿En qué consiste la utilización de los acuíferos como almacenamiento? Pues que se montan unas baterías de sondeo, se bombea el agua en los momentos en que se necesita, normalmente en los climas como el nuestro, en el verano y en la primavera, y después cuando viene la lluvia se ha bajado lo suficiente esos niveles para que el agua que llegue se infiltre. La infiltramos dentro y lo utilizamos como almacén. Hay una variante de esto que se utiliza mucho sobre todo en la zona de la antigua Yugoslavia, en Croacia, en todas esas partes, que es una cosa mixta. Se hacen presas en zonas cársticas, en zonas, por ejemplo, como lo que tienen planteado para inicialmente en el proyecto original de la presa de Otíbar, que hacen una cerrada sobre materiales carbonatados, sobre caliza, almacenar el agua allí y dejar que ese agua se infiltre en la roca, de tal modo que se utilice parte del embalse de la roca como parte del almacenamiento. El problema que tiene eso son lo que se llaman las divisorias hidrogeológicas, es decir, que una vez que se almacene, esa cota de nivel que va dentro del acuífero, coja otro punto que tiene menos pendiente y el agua se nos vaya para otro lado. ¿Vale? En este caso, el riesgo de la presa de Otíbar, que fue uno de los elementos que puso tanto el Instituto Geológico Minero como Fernández Rubio en su día cuando lo hizo, ¿no? Fue el planteamiento de que posiblemente la divisoria de agua de ese punto se nos fuera para el Escalante, ¿no? Y nosotros en el río Guadalfeo pues, tendríamos más agua. Bueno, Motril nos roba, que sería el concepto. Entonces, ese es uno de los problemas que tendría esta cuestión. ¿Qué quiero decir con esto? Que como ven ustedes, hay alternativas a construir una pantalla de hormigón en mitad del lecho de río. En su momento, como digo, el Instituto Geológico Minero planteó una alternativa a la presa de Rules, que era esta, el uso conjunto de la agua subterránea en el delta de Guadalfeo, más el sistema de Bezna, que ya estaba construido, más la regulación de otra serie de manantiales que había en el entorno de la cuenca, el de Benaudalla, etcétera, etcétera, que eran manantiales importantes. Eso está publicado. Si ustedes se meten en internet pueden descargar el estudio y está ahí. Pero claro, aquello no se le hizo caso nunca, es evidente. En esto mi teoría es muy clara. Mi teoría es siempre que sobre la conciencia general o los criterios generales científicos que siempre están ahí, pues hay siempre una presión de los lobbies de la obra pública que aprietan suficientemente para que la obra pública se haga. Al margen de que es verdad que desde el punto de vista político no es lo mismo inaugurar una batería de sondeos que no se ve que una presa que se ve desde cualquier sitio, ¿no? Bueno, pues este es el primer elemento. Antes de hacer una presa hay alternativas a la presa. Y ahora mismo la tecnología permite que haya alternativas a la presa. Evidentemente esto depende de una razón. Si el acuífero que tenemos con el que vamos a jugar no tiene capacidad suficiente para almacenar el volumen total de recursos que hay disponibles en la cuenca, es decir, hay más agua en la cuenca que la que puede gestionar el acuífero, pues claro, hay excedentes. Ahí pues posiblemente sería planteable construir algún tipo de almacenamiento.
No es el caso, por ejemplo, de Almuñécar, porque los recursos disponibles en total de la cuenca, si no estoy equivocado, por los últimos números que se hicieron, estaban en torno a los 14 hectómetros cúbicos, y la capacidad de almacenamiento del acuífero detrítico del Río Verde de Almuñécar eran 10 hectómetros cúbicos aproximadamente. Ahí quedaban 4 hectómetros cúbicos, que son los que justificarían, en el mejor de los casos, un embalse que evidentemente estaba ligado, y así se dice tanto en el informe del Instituto Geológico como el de Fernández Rubio, que solamente sería capaz de almacenar aquellos años excedentarios donde las crecidas pudieran generar una escorrentía. Es decir, que estaríamos haciendo una obra para que en el mejor de los casos, cuando tengamos un año anormalmente que se producen, porque ustedes saben que los ciclos de pluviometría pues son ciclos secos y ciclos húmedos. Evidentemente se trata de coger los ciclos húmedos, pero ese sería el planteamiento del diseño, junto con otros problemas que ya se detectaron en esos estudios. Este que yo le acabo de decir, el de la problemática de las cuencas hidrogeológicas y hacia dónde podría ir ese agua, el impacto sobre la línea de costa, que nosotros en Motril ya lo estamos padeciendo, ya se está hablando de 30 millones de euros para hacer diques de contención en las playas por el problema de la pérdida de áridos de la presa de Rula. Y esto no es una fantasía, es decir, que esto ya está escrito. Los últimos trabajos que se han hecho desde los SADA y todo este, y el equipo, toda esta gente que está trabajando, es claro que el problema que tiene la costa de Motril en este momento, desde Motril hasta Carchuna, porque es la zona de influencia del Guadalfeo hacia Levante, es la aportación, el cese de aportación de sedimentos por la cuenca del Guadalfeo. Y esto, el funcionamiento es muy claro. Si ustedes ven un poquito la costa de Granada, a diferencia de la de Málaga o la de Almería, verán ustedes que playas solo hay en la zona de desembocadura de las Ramblas y de los cauces. Pues en Motril, la playa de Poniente de Motril, el delta de Guadalfeo, la de Salobreña, el delta de Guadalfeo. Aquí ustedes en Almuñécar tienen las playas ligadas a la desembocadura de los dos ríos. El tema de la herradura, que es un cauce que desemboca allí, más el sistema de protección que tiene la cuenca que recoge. Si se van ustedes hacia Levante, pues Castelldefels con sus ramblas, Albuñol con sus ramblas. En medio de todo eso, una costa acantilada, no hay playa, acantilado. Esto es por un tema tectónico, es una zona de la costa que se está hundiendo tectónicamente. Entonces, como se hunde, la aportación de sedimentos que hay inmediatamente queda bajo el nivel del mar, no genera playa. A diferencia de Almería, que es una costa que se levanta, de tal modo que la aportación de sedimento inmediatamente queda arriba y va generando playa. Por eso tienen ustedes las extensiones del ejido y las puntaentinas, todo esto, ¿no? En fin, esto es un poco de geología de andar por casa, pero para que se vamos a lo que estamos. ¿Dónde se generan las playas? Pues donde la aportación del río es mayor que la capacidad del oleaje para arrastrarlo. Por eso están los deltas. Y por eso quien conozca un poquito la dinámica sabe que cuando había una crecida, las playas crecían, teníamos un puñado de años en el que el mar empezaba a eliminarlo hasta que volvía a la siguiente crecida y volvía a plantar sedimento. Esto era así. En el caso de Motril, eso ya se fastidió con la construcción del puerto, que hizo un dique enorme, que es el que acumula todo el sedimento del Guadalfeo hacia Levante y deja en sombra, por quien conozca un poco Motril, la playa de la Azucena hasta Torrenueva, que se erosiona. Esto funciona así. ¿Se construye la presa de Rula y de Bernas? Pues se han apagado los sedimentos. Según las últimas ubicaciones que se han hecho, en los primeros años se ha estado metiendo 1 hectómetro cúbico de sedimento en Rula anual. 1 hectómetro cúbico de sedimento. Ya está empezando a plantearse cuál va a ser la vida de la presa antes de ponerse a funcionar. Que ya ha empezado la cosa. Hombre, esa tasa no se va a mantener, evidentemente. Los primeros años en los embalses son los que más aportes reciben, porque está la cuenca, se está dimensionando, es cuando más sedimento hay, es decir, que son los años más copiosos, pero que la tasa, en fin, si un embalse de 190 metros cúbicos, que ustedes empiezan a meter un metro cúbico anual, con todo lo que eso significa, genera algunas dudas sobre la viabilidad. Bueno, ese es el impacto más inmediato. Siguiente impacto, por ejemplo, en el caso de Rule, ahora mismo estamos en un proyecto que se ha firmado, que empezó a funcionar con la Universidad de Granada. Se está haciendo una evaluación del impacto de la presa de Rule sobre el acuífero, este ya es el tercero,
y ahora se está evaluando el impacto del cambio climático. Esto del cambio climático parece un chiste cuando se saca, ¿no? Y todo el mundo dice, bueno, ¿verdad? Esto, lo del cambio climático de aquí a que venga, ¿verdad? Bueno, pero es que ustedes saben, no hay más que ver qué ocurre cuando un año nos viene una lluvia deshora o hay una helada deshora, o sube o baja algunas décimas la temperatura. No les voy a contar yo en Motril, en la zona de invernadero, lo que esto significa o lo que ha significado, ¿no? Esta primavera extraña que tenemos, de humedades en los suelos, de plagas, en fin, de todo lo que lleva aparejado todo este tipo de cosas. Es decir, ¿cuál es el proceso? Que ya se ha indicado que sí, que tardará más o menos, pero que el proceso es a una aridificación general de la costa, más árida, más calor, menos precipitaciones, pocas, pero el problema es que serán más concentradas, en menos días, más torrencialidad, y la elevación del nivel del mar, con lo que eso significa de aumento de la intrusión de las cuencas salinas, y por otro lado, la pérdida de línea de costa. Entonces, en todo ese contexto, la construcción de obras como las presas significa un impacto añadido a la situación. Tercer problema añadido, que cuando uno construye la presa, lo mismo da motivo que en la presa de Rules del Motril, cesan las aportaciones y la recarga de los acuíferos situados agua abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que si se hace la presa de Otiva y empieza a funcionar, todo el sistema de bombeo que está debajo queda anulado, porque no hay recarga para el acuífero detrítico. Evidentemente ustedes pueden decir, bueno, porque se suelte un caudal ecológico que sea el equivalente al de bombeo. Muy bien, pero entonces ya no le sirve la presa de Otiva. Esto es así esos son los números, es decir, que eso está ahí. Y finalmente están otros problemas que tienen que ver con otra cosa muy sencilla, y es que los ríos no son solo agua, ¿verdad? Igual que los bosques no son solo madera, ni los seres vivos que son solo carne, ¿verdad? Es decir, cumplen una función. Un río es mucho más que estrictamente un recurso económico para generar riqueza o no. Un río es un ecosistema donde hay una serie de procesos biológicos, donde hay una conectividad entre las zonas altas de la sierra y el mar, donde hay unos intercambios de nutrientes que llegan al mar, etc. Es un sistema vivo que cumple una serie de funciones. No solo es un recurso económico, el agua no solo es monetizable, que eso desaparece como tal. Con todo esto lo que quiero decirles al final es que las presas como tales son, desde el punto de vista de la intervención en la gestión del agua, la última alternativa posible, porque es un cortocircuito en el sistema del agua. Es lo peor, es como cuando alguien opera a alguien, es porque ya no queda más remedio, es porque ha fracasado todo lo demás, y entonces pues se mete el bisturí porque no queda más remedio. Y es verdad que hay por ahí cirujanos que lo primero que hacen es meter el bisturí antes de preguntar, pero esta es la situación. Y ya con esto termino, porque en fin, ya entramos si quieren ustedes a hablar de lo que queramos. Hay un tema adicional que tiene que ver con la legislación. Cuando se hizo la presa de Rules, y no es casualidad que después de la presa de Rules sean muy poquitas las presas que se han hecho en nuestro país, y menos de ese tamaño. La legislación que surge de la presa de Rules, cuando se está haciendo la presa de Rules, especialmente la Directiva Marco de Aguas, entra en unos conceptos que nada tienen que ver cuando esta presa se estaba construyendo. Y tienen que ver con el uso sistémico del agua y precisamente con esto que yo le estoy diciendo. El agua ya no solo es un recurso económico. Y además, el segundo concepto, los precios de la gestión del agua tienen que incorporarse a los costes. Y ya saben ustedes que en la traslación de eso a la legislación española, con el tema especialmente de la agricultura, se hizo una salvedad, pero que eso está muy discutido, porque se está viendo como una subvención encubierta a las explotaciones agrarias. El que se haga una presa con lo que vale Rules, 300 millones de euros, más 300 millones de euros de canalizaciones, para regar cotas, 400 o lo que sea, que tiene unos costes de elevación, pues hay quien plantea que eso es una subvención encubierta al uso de la agricultura. Si no se traslada al metro cúbico de agua. Que no se está trasladando, evidentemente, porque si ustedes imaginan lo que son agricultores, saben lo que vale el bombeo, trasladar 600 millones de euros de costes de inversión, más el mantenimiento, más la gestión anual de todo eso, al metro cúbico de agua, me parece que es compatible
con la desalación o con otros recursos de agua posibles. Y eso la ley de agua actual, perdón, la ley de agua, la directiva marco, que nosotros lo dice muy explícitamente. Y sobre todo dice muy explícitamente que el agua tiene que considerarse en su carácter holístico, es decir, en el conjunto de las características que significa, desde los procesos humanos que hay dentro, los procesos biológicos, los procesos geológicos, todo esto se tiene que considerar. Ya no vale que cojamos y veamos el río como estrictamente como una fuente de generación para regar o para abastecer a la población y que aquí colocamos una presa y que se acaba. No, eso ya no es posible. Y eso es invocable y por eso difícilmente se van a poder utilizar nuevas presas más en la zona mediterránea. Difícilmente. Muy difícilmente esto puede ser. Y bueno, y ya está, y esto es un poco lo que yo quería plantear, es decir, las presas como tecnología están en discusión en este momento en todo el mundo. Antes le comentaba yo a Fermín que hace poco salió un informe precisamente del Fondo Monetario Internacional, que tampoco es ninguna organización ecologista militante, ¿verdad?, en el que después de analizar 25 grandes presas en todo el mundo que ellos habían financiado, pues indican que no se han recuperado los costes económicos, pero es que los costes sociales y ambientales que han tenido esos grandes embalses son inasumibles. Eso lo dice el Fondo Monetario. Y ustedes pueden meter en internet y poner Fondo Monetario Internacional, informe de grandes presas. La tecnología de las presas como tal es una tecnología que está en retroceso en todos lados. ¿Cuáles son las alternativas? Pues lo que le estoy diciendo, gestión conjunta, aguas superficiales y aguas subterráneas, utilización de los recursos propios de las cuencas. Ustedes ya han oído hablar de todo esto, utilización de las aguas residuales, tratamiento, inyecciones, etcétera, etcétera. Gestión de la demanda frente a la oferta. La política de la Confederación Hidrográfica siempre ha sido generar oferta de agua. Desde Franco, bueno, Franco que coge una legislación que viene de anterioridad, porque la política de presa en España viene del siglo XIX, ¿no? Porque en aquel momento la modernidad era convertir los secano en regadíos. Y era verdad, porque en aquel momento España era un país esencialmente agrícola, ¿no? Y de ahí viene. Pero el hacer ese tipo de transformaciones que se generaron en ese momento han quedado relegadas. Como digo, la utilización de los recursos disponibles dentro de la cuenca, y en lugar de la gestión de la oferta es la gestión de la demanda. Yo siempre digo, y la gente no, en fin, algunos se cabrean mucho con eso, cuando digo que la presa de Rula es la mayor garantía de sequía en la cuenca del Río. Es la mayor garantía. ¿Por una razón? Porque se van a dimensionar los crecimientos futuros en función de la demanda disponible en la presa. Ahora mismo se está hablando de 4.500 hectáreas nuevas para coger la capacidad de almacenamiento de la... Cuando estén las 4.500 hectáreas funcionando, hemos agotado el 100% de la capacidad de regulación de la presa, del sistema. No hay margen. En este momento que tenemos un margen, pues casi de 100 hectómetros cúbicos, no va a haber margen. Esa es la garantía de que va a haber un problema. Ojo, que una cosa es la sequía climatológica, como digo, y otra cosa es el déficit hídrico. La sequía es un tema climatológico, un año viene seco y viene seco. El déficit hídrico es un tema estructural, porque hemos generado una demanda que es igual o mayor que la oferta. Y eso tiene que ver, como digo, con la gestión interna de la cuenca. Y esos son los mecanismos. Es decir, en una cuenca no se pueden aumentar los crecimientos de la demanda por encima de los recursos disponibles. Esto es el ABC de los sistemas naturales. Y el ejemplo más claro, ya creo que termino, pues, es el de la pesca. Sí. El de la pesca es el ejemplo más claro. Hemos estado pescando todo lo que era posible pescar y más, ¿no? Es decir, la capacidad de pesca dependía ya del tamaño del motor del barco, y ustedes lo saben, que hubo una política de cambio de las pequeñas embarcaciones por vehículos cada vez más grandes con mayor capacidad de arrastre, que iban cada vez más lejos, hasta que ya pues, está todo tan esquilmado, y ahora empezamos a plantearnos que qué hacemos con los pocos pescadores que quedan, qué pasa con las medusas, claro, qué pasa con las medusas. Porque no hay quien se las coma, así que no hemos cargado todo lo que hay. Todo ese tipo de desequilibrios que están ahí, ¿no? Y eso es un problema, pues, de que la oferta que había ha sido esquilmada por una demanda que estaba desorbitada. Y bueno, esto es lo que quería comentarles, básicamente. Si quieren ustedes, pues luego en el coloquio ahora, a lo que yo pueda responderles en la medida de lo que yo conozco, pues